cómo hombres, como seres humanos injustos pueden presentarse y relacionarse ante un Dios que es justo. Y Pablo expuso que este problema es un problema universal, que alcanza a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares, que abarca a toda la humanidad y que la solución no es tan sencilla. La ley y su cumplimiento no es una solución posible frente a este problema y lo expuso reiteradas veces. Las obras, lo que los hombres puedan hacer, no son suficientes para ganar el favor de Dios, no son una posibilidad para la justificación. La pertenencia étnica tampoco es una posibilidad, un argumento a través del cual podamos justificarnos delante de Dios. Y Pablo lo expone reiteradas veces cuando habla acerca de la cuestión de los judíos. Por lo tanto, el problema se resume en el capítulo 3, versículo 23, cuando Pablo dice, por cuanto todos pecados están separados de la gloria de Dios. Ese es el problema, ahí está resumido. Alcance universal, un problema sin solución humana. Todos están separados de la presencia de Dios, nadie puede acceder a Dios. Pero así como presenta el problema, Pablo presenta la solución. Y lo hace en el versículo siguiente, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Hay posibilidad de redención? Sí, pero no es obtenible por medios humanos. Es por gracia y es por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por su obra consumada allí en la cruz. En el capítulo 5, que empezamos a ver el domingo, Pablo va a empezar a enumerar los resultados de esa justificación. Y eso lo vemos muy claramente porque el capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues. Esa palabrita pues está hilando con lo anterior, nos indica que de lo que va a hablar ahora son las consecuencias de lo anterior, lo que se deduce lógicamente de todo lo anterior que expuso acerca de la justificación por medio de Cristo, y presenta una serie de resultados que ya comenzamos a ver el domingo pasado. Entre los capítulos 5 al 8, Pablo va a estar argumentando acerca de estos resultados y la palabra clave en estos capítulos va a ser la palabra esperanza. Frente a la situación desesperante del hombre que se presenta en los capítulos 1 al 4, a partir del capítulo 5 y hasta el 8, Pablo va a hablar de la esperanza, de una posible justificación por medio de Cristo, y de la certeza de que finalmente esa justificación puede consumarse con certeza en el hombre que cree, que deposita su fe en Cristo. Y en los versículos 1 al 2 comenzamos a ver los primeros aspectos de esta justificación. Justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo enumera básicamente tres cosas que resultan de la justificación. Paz para con Dios, había enemistad, ahora hay paz, hay reconciliación. Gracia, que no es meramente un estado inicial que hace posible nuestra salvación, es decir, ese acto mediante el cual Dios nos regala la salvación por medio de Cristo, sino que es un estado de vida, es decir, Pablo habla acerca de estar firmes en esa gracia. Vivimos por y en la gracia. Y Pablo habla también acerca de esperanza. ¿Esperanza en qué? En la gloria de Dios, en que la vamos a ver, en que vamos a participar y disfrutar de ella. La esperanza del creyente. Paz, gracia y esperanza. Frente a la situación inicial, en la cual todos los hombres están perdidos, Romanos 3, no hay justo ni a un uno, todos se hicieron inútiles, ahora nos presenta un panorama bastante distinto, Pablo, un panorama de esperanza. Y al leer esto, podríamos tener una noción equivocada acerca de cómo es la vida de un justificado aquí en la tierra, y podríamos llegar a pensar de que la salvación y la justificación nos exonera, nos libera de cualquier tipo de aflicción y de sufrimiento, de padecimiento en esta tierra. Sin embargo, Pablo va a exponer ahora que nuestra justificación no supone el cese del sufrimiento y de la aflicción en este mundo. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, a partir del versículo 3 dice, y no solo esto, es decir, no nos gloriamos solamente en la esperanza de la gloria de Dios, y vamos a ver que esa palabra gloriamos tal vez no es la más adecuada, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones. Yo reconozco que si no hubiera nacido en una iglesia y hubiera estado en contacto con la Reina Valera desde hace 37 años, no tendría ni idea qué significa la palabra tribulación, problema. Tribulación es problema, aflicción, congoja, dice la Real Academia Española. Sino que también nos gloriamos en los problemas, sabiendo que los problemas producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta acá nomás lo que nos toca en el día de hoy. Pablo comienza hablando acerca del sufrimiento. El sufrimiento sigue siendo una realidad en la vida del justificado, plantea Pablo. Y implícitamente hay allí una afirmación, implícita en este caso, pero muy explícita en el resto de los escritos de Pablo y muy explícita en el resto de la Biblia, de que el sufrimiento tiene un propósito soberano de parte de Dios. En otras palabras, que Dios es soberano sobre el sufrimiento y que el sufrimiento es un instrumento para o mediante el cual Dios cumple sus propósitos en nosotros. Decíamos que la palabra gloriamos allí no es la más adecuada. De hecho, dice que nos gloriamos en la gloria de Dios. El versículo anterior al que nos corresponde a partir de hoy, ¿verdad? Nos gloriamos en la gloria de Dios. Es un tanto inconsistente esa traducción de la Reina Valera, porque allí en el griego no está dos veces la misma palabra en forma de verbo y en forma de sustantivo. Gloriamos y gloria. Verbo, gloriamos, sustantivo, gloria. Son dos palabras distintas, por lo tanto no habría que traducirlas del mismo modo. Y donde dice gloriamos, la palabra más adecuada para traducir eso sería nos jactamos. Nos jactamos. Algunas versiones traducen nos regocijamos en la gloria de Dios. Y parece bastante paradójico, porque uno normalmente se jactaría o se regocijaría de cosas buenas, ¿verdad? Nadie se jacta o se regocija de cosas malas. Alguien se jacta de algo que es bueno. Pero acá nos dice que nos jactamos de algo que es aparentemente malo, que es el sufrimiento. Y desde luego al leer esto surgen unos cuantos interrogantes. ¿Puede ser el sufrimiento algo bueno, de modo que nosotros nos jactemos de él? ¿Puede el sufrimiento incluso venir de la mano de Dios? ¿Por qué habríamos entonces de alegrarnos, de regocijarnos del sufrimiento en base a esta afirmación que hace Pablo? Y allí surge entonces la primera parte de esta afirmación implícita que les decía que hace Pablo, que Dios es soberano sobre el sufrimiento. La Biblia enseña esto de principio a fin. Y el libro por excelencia que nos lo muestra es el libro de Job, aunque no el único. Job, en el capítulo 2, ustedes recuerdan las terribles cosas que a él le acontecieron. Era un hombre justo y perdió todo de un momento al otro. Y la conclusión de Job es: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y admite también Job: Jehová dio y Jehová quitó. Reconoce la soberanía de Dios sobre lo que tenemos y por lo tanto Él puede quitarlo. Reconoce la soberanía de Dios sobre cada aspecto de nuestra vida, por lo tanto si Él quiere tocarla para dañarla, puede hacerlo. Ahora uno puede decir, en el caso de Job, quien le hace daño a Satanás. Sí, pero aún Satanás estaba dentro de la esfera del gobierno de Dios. Satanás le pide permiso a Dios para poder ejercer daño sobre Job. Por lo tanto, en última instancia, Satanás no es más que un medio, un instrumento mediante el cual los propósitos soberanos de Dios se llevan a cabo en la vida de Job. Al final del libro, el autor del libro de Job, el redactor, afirma que de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Noten que no dice todo ese mal que Satanás había traído sobre Job, sino todo el mal que Jehová había traído sobre él. Satanás es un personaje secundario en esta historia. Acá la cosa es entre Job y entre Dios. Y Dios es quien permitió positivamente, en su soberana voluntad, el sufrimiento en la vida de Job. Y Job entendió a la perfección que ese sufrimiento está subordinado a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, que no se escapa de su esfera de dominio. Surge entonces una pregunta que es inevitable: ¿por qué un Dios bueno permite que suframos? ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite el sufrimiento? Y evidentemente hay que buscarle una respuesta a esta pregunta. ¿Es acaso Dios un Dios sádico que quiere ver al hombre sufrir
¿Es acaso Dios un Dios no lo suficientemente poderoso que no acaba con el sufrimiento de lleno? ¿Es acaso un Dios que no conoce todas las cosas, que no es omnisciente y no se entera de que acá en esta tierra los seres humanos sufrimos? Bueno, ciertamente Dios sabe que el hombre sufre, ciertamente Dios quiere que el hombre no sufra y ciertamente Dios finalmente acabará con el sufrimiento. Que no lo haya hecho todavía de forma plena no quiere decir que no lo vaya a hacer ni que no lo pueda hacer. Pero si leemos la Biblia entera vamos a ver claramente que finalmente Dios tiene como propósito final acabar con el sufrimiento en toda la creación. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, cuando su pueblo vivirá con él y él enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Ahora Pablo amplía la idea de que del sufrimiento tiene un propósito y de que ese propósito apunta hacia algo que es mayor. Es decir, no es un fin en sí mismo el sufrimiento, es un medio para llegar a algo, para lograr algo. Es un medio mediante el cual Dios obtiene algo de nosotros. Y en 2 Corintios Pablo dice en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación, aflicción, problema, momentánea, es decir, los problemas que podamos tener en esta tierra, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Apunta hacia algo mayor, produce algo que finalmente apunta hacia la gloria de Dios. En Romanos 8:18 Pablo amplía un poco más esta idea del propósito del sufrimiento. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo contrasta el sufrimiento presente, terrenal, con la gloria eterna y venidera cuando finalmente estemos en la presencia de nuestro Señor. Pablo no solamente nos presenta este contraste entre sufrimiento actual y gloria venidera, sino que además plantea una relación de causa y efecto entre estas dos cosas, en donde el sufrimiento es la causa y el efecto, el resultado, es la gloria de Dios. De nuevo, el sufrimiento es una causa que nos lleva, que nos conduce a un resultado que es la gloria de Dios. ¿Y cómo funciona eso en términos prácticos? Bueno, evidentemente, en cada pasaje de la Biblia en donde leemos acerca del sufrimiento y el sufrimiento como un medio mediante el cual Dios lleva a cabo sus propósitos en nosotros, lo que vemos es que el sufrimiento actúa en nuestras vidas produciendo cambios prácticos, cambios que podemos percibir y que las personas pueden percibir en nosotros. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9, Pablo dice, o mejor dicho, menciona acerca de una aflicción que había sufrido en Asia, ligado más que nada a persecuciones, y dice que esa aflicción había sido a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, el equipo misionero, ¿verdad?, que estaba allí misionando. Dios nos trajo una aflicción en Asia para que no confiáramos en nosotros mismos. En otras palabras, para que aprendamos a depender de Él. Cuando nosotros, criaturas, seres humanos imperfectos, entendemos que dependemos plenamente de Dios, lo que estamos haciendo nosotros es menguar para que Él crezca. Lo que estamos haciendo nosotros es reconocer nuestro lugar como criaturas que no pueden lograr nada por sí mismos independientemente de Dios y estamos dando gloria a Dios, le estamos glorificando al entender que dependemos de Él. En Hechos 14:22 se nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchos problemas y aflicciones, entremos en el reino de Dios. Se presupone en ese versículo que la vida cristiana es una vida cristiana en la cual lo más coherente es padecer sufrimiento y que esos sufrimientos van a ser los que nos van a ir perfeccionando y formando a la imagen de Cristo a lo largo de nuestro camino hasta que finalmente entremos en el reino de Dios. Y tenemos después el pasaje que leímos nosotros. Nos jactamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El sufrimiento no es en vano, el sufrimiento no es porque a Dios le gusta hacernos sufrir, el sufrimiento tiene un propósito, producir en nosotros paciencia, prueba y esperanza. Ahora vamos a ver bien esas cosas, pero a priori lo que podemos decir es que
el sufrimiento tiene como propósito en nosotros formar nuestro carácter y que nuestro carácter se parezca más al de Cristo, que la imagen de Cristo sea replicada en nuestras vidas y que eso redunde en la gloria de Dios, que es el motivo y es la razón por la cual nosotros fuimos creados, existimos y vamos a existir eternamente. Por lo tanto, Dios es soberano sobre el sufrimiento y Dios tiene un propósito para el sufrimiento. El sufrimiento apunta hacia algo mayor. Y Pablo nos menciona estos 3 resultados que produce el sufrimiento en nuestras vidas. Los mencionamos: paciencia, prueba y esperanza. Y en primer lugar, la paciencia es la evidencia de un carácter cristiano maduro. Se menciona entre los frutos del Espíritu Santo, es decir, entre aquellos frutos que se evidencian en la vida y en el carácter de una persona que es llena del Espíritu Santo y que es transformada por el Espíritu Santo, en la cual habita el Espíritu Santo. Nosotros, naturalmente, desde nuestra naturaleza humana, lo que queremos es una resolución instantánea de nuestros conflictos, ¿verdad? Queremos que las cosas se resuelvan rápido, de la manera en la cual nosotros querríamos, pero si entendemos que Dios obra por medio de ese sufrimiento, entonces tenemos que atravesar el dolor con paciencia, sabiendo que Dios lo resolverá finalmente cuando quiera, como quiera, de la manera que quiera, para nuestro beneficio, parecernos más a Cristo, no beneficios terrenales, sino celestiales, y para su gloria, porque cuando Cristo es formado en nosotros, le glorificamos. El autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjense, da la clave de cómo salir airosos de esa carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor a los Hebreos pone como ejemplo superlativo, digamos, del sufrimiento a Cristo. Cristo nos es definido como un varón de dolores, sobre todo en las profecías del Antiguo Testamento, aquel que dejó todo para hacerse nada, padecer, sufrir, entregarse por nosotros, y nos dice que Cristo, cuando estaba sufriendo, atravesó ese sufrimiento poniendo su mirada en los resultados del sufrimiento. Y finalmente nos llama a imitar esa actitud. Nosotros deberíamos atravesar el sufrimiento entendiendo que Dios busca hacer algo a través de ese sufrimiento en nuestras vidas y tenemos que poner la mirada en esa gloria resultante de Dios. No en el dolor en sí mismo, sino en los resultados gloriosos de ese dolor. En el Salmo 37, al igual que en toda la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, se contrasta la actitud de una persona justa con la actitud de una persona impía. Piensen en Proverbios. El justo, el insensato, ¿verdad? El sabio y el insensato. Siempre la literatura sapiencial apunta a eso, a cómo vivir de una manera que agrade a Dios de forma íntegra. Y el Salmo 37 es uno de esos salmos que nos hablan acerca de esto. En ese salmo el justo es caracterizado por, precisamente, tener paciencia. Y esa paciencia está basada en una convicción firme, en una fe certera en Dios y en que los propósitos de Dios son buenos para nosotros. Algunas frases que dice el salmista en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, no pierdas la paciencia, vas a sufrir mal, causado por personas, posiblemente, los malignos, no te impacientes. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en que Él va a tornar este camino de sufrimiento en algo que redunde en tu beneficio y en su gloria. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Paciencia, no nos gusta esperar. El salmista dice, guardemos silencio y esperemos. No te excites, no te alteres en manera alguna a hacer lo malo. En medio de este proceso, si perdemos la paciencia, podemos
trastabillar, podemos equivocarnos, podemos pecar, hacer lo malo. Acá el salmista nos dice, no caigas en eso, no te apresures, que la ansiedad no te venza, tenés que ser paciente. Pablo hablaba acerca también de que el sufrimiento, además de paciencia, produce prueba. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, vemos aquel momento en el cual Pedro, seguro de sí mismo, es advertido por el Señor de que el diablo lo estaría zarandeando para probarlo. Atravesaría una prueba, obviamente, de parte de la mano soberana de Dios. Y fíjense, me recuerda mucho al relato de Job, en el cual Satanás pide permiso a Dios para atentar contra la vida de Job, y Dios utiliza eso de forma que pruebe su fe. Y en Lucas 22, 31, 34, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Al igual que ocurrió con Job, Satanás pide permiso a Dios para jugar un ratito con Pedro, para zarandearlo. Y Dios no se lo niega, evidentemente, porque Jesús ora para que en ese momento de zarandeo esa fe no le falte, para que la fe de Pedro sea probada, sea fortalecida, crezca. No sé cuántos de ustedes hacen regularmente ejercicio. ¿Alguno alguna vez fue al gimnasio? Bien, bien. ¿Alguien duró más de un mes? ¿Alguien duró más de un mes? No cuenta ir al gimnasio para pagar la cuota, es decir... Bien. Cuando uno va al gimnasio y hace algún ejercicio, lo que hace es ejercer una presión que el músculo tal vez lo lleva al límite y rompe partes del tejido muscular. Después duele mucho, a la noche no se puede dormir, al otro día uno no se puede mover, pero lo que hace ese sufrimiento, esa agonía, es hacer que el músculo vuelva a crecer más fuerte, sea solidificado, sea, bueno, no sé los términos exactos para describir eso, pero básicamente el músculo crece mejor, con más fuerza, con más resistencia, con más potencia. Eso es lo que la prueba hace con nuestra fe. Que la fe, así como la de Pedro, cuando nuestra fe sea probada, pueda salir fortalecida. Sabemos que Dios puede permitir eso en su soberanía, lo hizo con Job, lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Y el sufrimiento no solo producía paciencia, no solo produce prueba, también produce esperanza, dice Pablo. Dice que la esperanza no avergüenza. Allí donde dice no avergüenza, la Nueva Versión Internacional traduce no defrauda, y tal vez incluso, dicen algunos, debiera traducirse en tiempo futuro, no defraudará. Hay un pasaje en Romanos capítulo 9, versículo 33, en el cual Pablo dice, y el que creyere en él, de nuevo, no será avergonzado, no será defraudado en tiempo futuro. La razón para eso es que, bueno, se escribe igual la palabra tanto en el tiempo presente como en el futuro, en el caso de esta palabra, por eso la confusión. Pero no, se apunta a algo futuro, ¿verdad? Quien confía, quien deposita su esperanza en Dios, no será defraudado. A eso se refiere el no avergüenza o no será avergonzado. Y Pablo lo amplía. Romanos 9, el que creyere en él, el que tiene su fe en Dios, no va a ser defraudado por Dios. Esa esperanza es certera, esa esperanza va a llegar a un cumplimiento certero. Hay un comentarista que se llama Douglas Moo, escribió posiblemente uno de los mejores comentarios sobre Romanos, que dice lo siguiente: las dificultades que atravesamos aflojan nuestros vínculos con este mundo y nos llevan más cerca del Señor. A veces pensamos que nos gustaría poder madurar sin tener que sufrir, sin ir al gimnasio y hacer esfuerzo, ¿no? A nadie le crecen los músculos. Sin embargo, en nuestro fuero interno sabemos que solo el sufrimiento nos ayudará a romper los vínculos con este mundo y con sus placeres. La idea es la siguiente: si no hubiera sufrimiento en esta vida, nos aferraríamos por demás al bienestar terrenal, cuando la vida cristiana se trata de poner la mirada y la esperanza en el bien supremo futuro, en la consumación del reino de Dios. No aferrarnos de las cosas de este mundo,
sino poner la mirada en el cielo. El Salmo 27 comienza, mejor dicho, con una oda, un encomio, una alabanza a la esperanza que tenemos y que aguarda por la intervención divina, cuando finalmente Dios intervenga para acabar con el sufrimiento humano. Y fíjense en lo que dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, cuando finalmente Dios consuma su reino en este mundo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esa es nuestra esperanza, una esperanza que pone la mirada a diario en Dios y de ese modo puede atravesar las dificultades de este mundo. Y finalmente, Pablo en el versículo 5 da cuenta de que en todo este proceso de sufrimiento humano, Dios está presente. Dios se hace presente de manera constante y en todo momento para auxiliarnos. Y lo hace mediante dos agentes, podríamos decir. El primero de ellos es su amor. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y cuando habla de derramado es la misma palabra que en Hechos 2 se usa para referirse al derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, y de hecho en el versículo menciona también al Espíritu Santo, que es el segundo agente, pero esa palabrita derramado me encanta porque da la idea de un líquido que es volcado y que empapa, cubre todo aquello con lo cual tiene contacto. Así es el amor de Dios en nuestra vida. Es derramado, nos empapa y alcanza cada uno de los aspectos de nuestra existencia y de nuestra vida. En los versículos siguientes, los versículos 6 al 8, Pablo va a evidenciar o mejor dicho, va a demostrar que ese amor que fue derramado se hace patente, se evidencia, podríamos decir, certificado por un hecho en particular. Y ese hecho es que Dios dio a su Hijo para que muera por nosotros, para que muera por los pecadores. Que nosotros éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros y en eso se muestra el amor de Dios. Lo que les está diciendo Pablo es, hay aflicciones, sí, pero no teman, no teman. Pueden tener esperanza y esa esperanza tiene un fundamento certero. Y ese fundamento certero es bastante concreto y es que Dios dio a su Hijo para morir por ustedes que eran pecadores. Si Dios hizo una demostración tan grande de amor, este es el argumento de Pablo, si Dios hizo una demostración tan grande de amor, ¿cómo no va a estar con ustedes en el futuro cuando atraviesen dificultades? Y decíamos que el segundo agente que menciona Pablo es el Espíritu Santo. Dice que ha sido el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo cumple un rol fundamental en nuestra vida porque es el encargado de recordarnos constantemente de ese amor de Dios que fue derramado por nosotros. Nuevamente, el amor es fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce amor en nuestra vida y un mayor grado de amor en la vida de un creyente habla de una mayor madurez espiritual. Habla de un creyente en el cual el Espíritu Santo trabajó bastante. Y es imposible atravesar de forma gozosa y satisfactoriamente la prueba, las dificultades, las aflicciones, si no somos conscientes del amor de Dios. Y como dijimos, Dios da evidencias claras y tangibles de que su amor es grande y la evidencia primaria es la muerte de Jesús por nosotros. Por lo tanto, algunas conclusiones y terminamos. El sufrimiento en tu vida y en mi vida está garantizado. No hay forma de escapar del sufrimiento. Todos sufrimos y vamos a sufrir. Es tal vez la respuesta más coherente a la vida de un creyente, que lejos de acabarse los problemas cuando cree en Cristo y es justificado, los problemas a menudo aumentan y eso lo vemos evidentemente en todo el Nuevo Testamento. El sufrimiento no termina con nuestra conversión, por el contrario, se incrementa a partir de esta. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Así que no quieras escaparle al sufrimiento. Jesús está garantizando que vas y voy a tener aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Esperanza
para atravesar la aflicción, para atravesar el problema. Dios utiliza ese sufrimiento para producir cosas en nosotros y para llevar a cabo sus propósitos en nosotros. La clave está en el modo en el cual nosotros atravesamos esa dificultad, esa prueba, ese problema que nos sobreviene. El objetivo de todo esto es que pongamos la mirada en Dios cuando estamos atravesando un problema, cuando estamos atravesando una dificultad, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a esperar en Él y que tengamos la certeza de que Dios va a hacer algo bueno de esa dificultad. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, el sufrimiento es un mero instrumento que Dios usa y es un instrumento que usa para conducirnos a un objetivo mayor. Para nuestro beneficio, que seamos formados a la imagen de Cristo y para su gloria. Amén.